Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Economista Mariel Sabiteri, quiero compartir con ustedes un breve perfil de nuestra invitada. Ella es economista por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, cursó a nivel de posgrado en la Universidad del Estado de Iowa con especialización en Ciencias Económicas y Economía Agrícola. Tiene 30 años de experiencia profesional en el servicio privado y público en el ámbito nacional e internacional y también fue ministra de Economía y Finanzas. Tiene una amplia experiencia, así que bueno, economista, bienvenida. Antes de compartir con usted el tema central, nos gustaría saber usted como guayaquileña y obviamente enviando a través suyo un gran abrazo a los guayaquileños. ¿Qué nos puede decir de la tragedia que estamos viviendo y sobre todo que tuvo como epicentro tal vez a Guayaquil, lo que han vivido los guayaquileños en las últimas semanas, cómo ha sido ese cambio de semáforo que se vive desde diferentes realidades, ¿no? ¿Cómo le ha tocado a usted pasar en este confinamiento? Economista, buenos días, bienvenida. Buenos días a los dos. Realmente para mí es un placer, un gusto inmenso poder compartir con ustedes en estos minutos. Tan ansioso estaba yo que me metí y no la dejaba hablar ya. ¿Sí? Realmente para mí es un verdadero gusto. Bueno, el tema es efectivamente quienes vivimos en Guayaquil. Yo les voy a aclarar que realmente yo hace algún tiempo cambié mi domicilio a Playa, ¿no? Pero por las circunstancias que tiene el destino a raíz de un accidente de tránsito que creo que todo el mundo lo conoce, que casi no nos podemos reunir aquí, ¿no? Tuve que cambiar de domicilio y justo cuando estaba iniciando mi traslado, mi vuelta a Playas, agarró la pandemia. Entonces igual la pandemia me cogió en Guayaquil, lo cual significó una experiencia terrible, porque créanme que los que estamos en Guayaquil, indistintamente que hayamos estado encerrados o demás, era una presión inmensa. Era terrible. La sensación, el ambiente, la percepción que teníamos era una percepción de muerte. Un ambiente y una sensación de que se olía muerto. En Guayaquil se olía muerto. Yo tuve la experiencia de ser, porque en ese momento era ministra de Finanzas y el presidente Correa era el presidente de UNASUR, y entonces tuve la oportunidad de, cuando fue el terremoto de Haití, representar no solamente al Ecuador, sino a UNASUR en Haití, ¿sí? Y yo siempre decía que esa experiencia para mí me marcó la vida, porque realmente fue espantoso. Pero ahí sí era el olor físico de la muerte, pero la sensación era una sensación que la volví a experimentar en Guayaquil con la pandemia, porque no solamente son los elementos y los rasgos físicos, digamos, ¿no? Que están, es la percepción, es el ambiente emocional, es toda esa sensación emocional. Nosotros aquí personalmente, no teníamos cómo salir porque era el terror de encontrarte con un muerto en la calle. Eso es una experiencia que, créanme, no se lo deseo a nadie, pero a nadie, absolutamente. Y personalmente yo, en una de esas salidas, porque yo en mi casa, yo soy la más joven, imagínense. En mi casa yo soy la más joven. Entonces yo era la que enfrentaba realmente las necesidades de salir. Y en una de esas salidas, aparentemente me agarré el COVID, ¿no? Y yo vivía en plan propia lo que era tener que elegir entre quedarte en la casa o ir a una institución de salud. Y me dijeron no, arriésgate a la casa. Y lo pasé en casa. Después, lo que es, Mariel Sabiteri, todo el mundo sabe que vive de su trabajo, ¿no? Entonces, aquí somos 3 personas. Cada vez que, si teníamos que hacernos la prueba del COVID, y a mí me dio el COVID, o sea, aparentemente en el peor pic, entonces era el momento en donde todo estaba desbordado. Y cada prueba de COVID me pedían $300. Significaba que yo hubiera tenido que tener $1,000 aproximadamente, porque entre muertos y heridos sumarle 100 más. Significaba que yo tenía que tener $1,000
porque éramos 3 personas, ¿de qué valía que yo me la hiciera? ¿Sí? Entonces, fíjate tú que yo no pude hacerme la prueba en ese momento. ¿Sí? Porque esa era la realidad, y era la realidad no solamente de las personas más vulnerables económicamente, era la realidad del 98% de la población del Ecuador. Y esto siendo benevolente, porque en realidad si vemos la concentración entre los más grandes es el cero, o sea, llegamos al 99.3% de personas que en algún momento íbamos a necesitar una ayuda. Entonces, a través de eso que vivió Guayaquil, es lo que estuvo expuesto el país entero por pandemia. Si a eso sumamos la pandemia que venía del problema económico, ya pues está hecho. O sea, ahí estamos listos. Ya ¿qué más quieres? ¿No, verdad? Entonces, María esa es la situación, ¿sí? Bienvenida a nuestro programa, bienvenida a Brújula 593, es un gusto compartir con usted en esta mañana nuestra solidaridad para los hermanos guayacenses que vivieron momentos muy difíciles como usted efectivamente nos relata. Y precisamente para entrar en lo que usted destacaba al final, a mí me parece importante conocer sus criterios con respecto a las medidas anunciadas por el presidente Moreno. El martes 19 de mayo él hace una serie de anuncios como la reducción de salarios en el sector público, la reducción de jornadas laborales, una serie de despidos, y también eso en contraposición también, o complementariamente, más que contraposición, complementariamente a lo que se aprobó por parte de la Asamblea Nacional, que son leyes que buscan una precarización laboral, una reducción de las jornadas también en lo privado. Es decir, ¿cómo califica usted estas medidas, María Elsa, las medidas tomadas por el presidente Moreno en estos últimos días de mayo? Bueno, yo coincido contigo porque tu pregunta tiene a la vez la respuesta. Yo creo que definitivamente esto ha sido una secuencia y yo lo he planteado de esta manera. Esto fue una estrategia perfectamente elaborada, que comienza no ahora. Si bien comenzó en el momento en que se establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, para mí, desde el punto de vista de la práctica y de poner en práctica la efectividad, se da el 15 de mayo del 2018, con el nombramiento de el ministro Richard Martínez. Ese es el momento clave en que se pone en práctica el modelo. ¿Por qué? Porque aparte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que evidentemente es importantísimo, que era fundamental, que era necesario, que tiene relación, lo que se hacía era construir la cancha, digamos. Se estaba construyendo la cancha para que funcione perfectamente la persona que tenía que ejecutar. ¿Y cuál es el objetivo de esta estrategia perfectamente establecida? La restauración del neoliberalismo. Y como todos sabemos, esa restauración del neoliberalismo requiere, porque la forma de trabajar de ellos es hacer lo ilegítimo legal, como yo le he dicho. Es esa parte que los ecuatorianos no está tipificada como corrupción, pero que desde mi perspectiva es la peor corrupción que le puede pasar a un país. Convertir o hacer legal lo ilegítimo. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio lo que tuvo fue esa misión. Él tenía que construir y hacer eso. ¿En manos de quién? Del experto, pues, Julio César Trujillo, pues, si ya nos lo hizo en la Constitución del 98, ¿sí? Con la 42ª, cuando permite el salvataje bancario. ¿Por qué no hay perseguidos en el salvataje bancario? Precisamente, pues, porque les ganó la inmunidad al momento en que convierte algo ilegítimo en legal. Y es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Esa es la visión. Pero, desde el punto de vista... Sí, perdón. Lo que usted dice, María Elsa, es un tema importante. Convertir lo ilegítimo, lo ilegal en ilegítimo. No, lo ilegítimo en legal. Lo ilegítimo en legal, perdón. Hacer legal lo ilegítimo. ¿Cómo piensa que actuó la Asamblea Nacional precisamente con el tratamiento de esas leyes? ¿Cree que se allanó el camino para que se pueda
llevar adelante un proceso de instauración definitiva del neoliberalismo, cumpliendo con la receta del Fondo Monetario Internacional, sobre todo en lo concerniente a la flexibilización laboral. Precisamente esas fueron parte de los instrumentos firmados el 1 de marzo por Richard Martínez. El sometimiento del Ecuador ante el FMI, ante los designios del Fondo Monetario Internacional. Bueno, en primer lugar voy a aprovechar para felicitar a quienes no apoyaron o a quienes tuvieron la fortaleza de mantenerse en contra de esta estrategia o de los pasos que se siguen en esta estrategia, y concretamente al bloque de la Revolución Ciudadana, porque ha sido el portaestandarte realmente de la dignidad y de la voluntad, porque aquí se trata de defender la voluntad ciudadana que desde el 2008 no ha parado en decir no queremos lo que hoy nos están imponiendo. Entonces déjame decirte, los felicito al bloque, pero evidentemente como conjunto no ha sido un instrumento que nos ha servido como representación. Pero fíjate que aquí yo creo que hay un tema que es importantísimo, y es que definitivamente ese allanar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio no solamente fue por la vía, digámoslo así, de volver legal lo ilegítimo, sino que además fue por la vía de utilizar mecanismos poco transparentes y poco claros. Porque la sensación que tenemos como ciudadanos ecuatorianos es que algo pasó en el momento en que no habían los votos suficientes. De repente salen noticias, y aquí entra el papel de la prensa. De repente sale la prensa y automáticamente aparecen los votos. Entonces, el tema es que no solamente hubo eso de volver legal lo ilegítimo, sino que adicionalmente hubo un tipo de herramientas transparentes que no son transparentes, que los ecuatorianos no estamos acostumbrados a balizar, ni a garantizar, ni a solicitar. Nosotros no somos así. Los ecuatorianos somos gente que respetamos nuestras condiciones legales. Entonces, fíjate tú cómo se va armando, desde mi perspectiva, cómo yo fui armando todo este paquete. Y ojo, acuérdense que para mí fue muy difícil, porque yo fui de las ecuatorianas que creía que en este gobierno íbamos a poder continuar con el proyecto político, no solamente de palabra, sino de hecho. Yo brindé mi oportunidad, yo brindé mis esfuerzos, y sin embargo realmente me encontré con una problemática inmensa, al punto que todos conocen lo que pasó, porque lo primero que hice fue decir yo no miento, y inmediatamente pues estaba fuera, lo cual a mí no digamos, alguien me dijo, ¿cómo es posible que te haya ido mal con Moreno? No, aquí la pregunta no es a mí si me ha ido a mí mal con Moreno, la pregunta es si a Moreno le fue mal sin mí, porque le ha ido muy mal, ¿sí? Esa máxima está precisa. Yo tengo una duda, ya que tocaste ese tema, siempre me quedó una duda con respecto a lo que significa trabajar con Moreno. Yo no sé si el presidente de la República entiende los temas macroeconómicos, yo no sé si el presidente tiene un mínimo conocimiento de lo que significa una toma de decisiones de carácter macroeconómico. Yo no sé si él o si alguna vez recibiste orientaciones a nivel económico del presidente Moreno. Es una duda que la tengo, y desde hace mucho tiempo atrás, y tú tuviste la posibilidad de estar con él o algún tiempo. Záfame de esa duda, záfame de esa curiosidad. A ver, el tema es el siguiente. Yo creo que al presidente Moreno hay que analizarlo más allá de si tiene o no posibilidades de un aporte en el plano económico, en el plano social, en el plano estratégico, o sea, va más allá. Él es un enigma, y es un enigma porque en realidad no sabes hasta cuánto sabe y hasta cuánto simplemente se acomoda a las habas, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el caso concreto de la parte económica, el tema es que a estas alturas yo estoy completamente segura de que él no toma las decisiones, de que él no plantea. Es más, no las toma Richard Martínez. O sea,
Yo creo que es evidente, es evidente. ¿Quién toma las decisiones? Los grupos económicos que están detrás. Es que es evidente. Mi querido Juan Cristóbal, eso es evidente y no necesariamente pasa por evaluar, ni estoy ofendiendo a nadie en poner el checklist de si sabe o no sabe la materia. ¿Sí? No, es evidente que aquí esto es política económica. Esto es decisiones. Acuérdate que en un Estado funcionan los distintos poderes de política y uno entrega en el poder de la política, digamos que no solamente es el poder del gobierno central, del ejecutivo, del legislativo, no es el de los gobiernos territoriales, es todo el conjunto. Y cuando uno entrega, el pueblo entrega el poder, lo que entrega es la esperanza de que ese grupo minúsculo tome las decisiones a favor del colectivo social, pues. El problema es que todos esperanzadamente lo entregamos y a la vuelta de la esquina resulta que las decisiones no fueron para el colectivo social, pues. Entonces, evidentemente, ¿cómo entiendes tú eso? ¿Por qué? Porque quienes manejan es el tema. Y ojo, aquí no solamente es el tema de la relación nacional, es la relación internacional y por eso es que aparece lo que tú mencionaste, la Carta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no solamente hay que cuestionar la autoría, el derecho de autor del Ecuador y del gobierno ecuatoriano. Hay que ir más allá. Entonces estamos aquí tenemos dudas inmensas que no podemos comprobarlas con papeles, digamos, ¿no? Con papeles, pero que el pueblo ecuatoriano no es tonto, pues. O sea, el pueblo ecuatoriano tiene una percepción grande. A mí, mira, una de las cosas que yo estoy realmente sorprendida es en este famoso decreto último en donde se entrega todas las competencias. ¿Por qué? Porque dejémonos de leyadas, dejémonos de tecnicismos legales. El pueblo ecuatoriano no es abogado, el pueblo ecuatoriano no es constitucionalista, el pueblo ecuatoriano es un ser racional, inteligente, que entiende que hay cosas que no se tienen que poner por escrito porque son de cajón, pues, ¿no? Voy a hablar como habla el pueblo, ¿no? Entonces mañana nos van a tener que explicar quién le dijo al presidente de la República que el mandato que nosotros le entregamos era una chompa, un abrigo personal, de propiedad personal, que él se lo puede prestar a cualquier amigo. Ese es el tema. A mí no me vengan, ya el pueblo está cansado. Al pueblo le va a tener que explicar morochamente. ¿Sí? Como hablamos nosotros. Entonces, nosotros no es que le dimos prestadito una chompa, un abrigo. No, además él se postuló voluntariamente, nadie lo obligó. Entonces, de aquí, o sea, ¿qué cuentas me sale que ahora resulta que a este le entrega un pedazo, al de acá le entrega el de más allá, de aquí por acá, y divide en 4? Y encima tiene preferidos, ¿ah? Porque lo peor es que ni siquiera es como mi mamá. Mi mamá era sabia y mi mamá, el último pedazo de queso de leche que siempre nos lo peleábamos, 2 de sus 3 hijos, nos decía, a ver, se sientan, tú partes y el otro escoge. Se acabó el lío. Economista, importante lo que nos dice, justamente porque usted dice, nadie lo obligó a Moreno a ser candidato y además que él conocía perfectamente cómo se había manejado el país, porque fue 6 años vicepresidente del anterior gobierno, fue también delegado y bueno, funcionario en el exterior, pagado por el gobierno, entonces de alguna forma conocía y sabía todo el manejo, cómo se estaba llevando, sobre todo el tema económico, que fue muy transparente siempre. Usted también fue ministra del gobierno de la Revolución Ciudadana y estuvo pocos meses con el gobierno de Moreno. En este punto, cuando usted menciona que no hay o no se responde a un plan integral económico, no hay una política económica que responda a los ciudadanos, sino a ciertos intereses de grupos económicos, ¿qué implica el haber firmado los acuerdos con el FMI, por ejemplo? Usted desde su experiencia ya
que conoce qué implica o qué implicaciones tiene, tal vez desde un ámbito mucho más ciudadano, mucho más digerible para que nuestros oyentes y quienes nos están siguiendo puedan entender las implicaciones de lo que está pasando en el país, porque son responsabilidad de haber firmado una carta con el FMI. A ver, mi querida Joana, el tema es el siguiente. Primero que nada, yo voy a discrepar con usted. Y voy a explicar porque no es que no existe un programa económico. No. Lo que existe es un programa que no es para el pueblo ecuatoriano. Existe un programazo para un grupillo, un grupúsculo, ¿verdad? Eso existe, ¿ya? Ahora, partiendo de ese tema, ese programa no es ni el plan de desarrollo ni los objetivos no es nada de eso. Ese programa se llama, el 1 de marzo lo conoció el pueblo ecuatoriano, se llama Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Y es tan fácil como esto. Yo tengo hecho un listadito, por supuesto, pues no copio todas las cosas que dicen porque todos son una maravilla, ¿no? ¿Verdad? Sino simplemente los hechos, ¿no? Ya. Entonces usted siga y se va a dar cuenta que una parte apareció como que era iluminación del ministro Martínez cuando tomó la cartera y los puso. Esos son los momentos, como por ejemplo lo de la ley del fomento productivo y todo más, lo que se incluyó, los beneficios tributarios, remisión y todo. Esa parte era la parte que en ese periodo de tiempo en donde el ministro decía y no confirmaba su relación con el Fondo Monetario Internacional. Esa parte era. ¿Por qué? Porque fue decisión soberana del pueblo ecuatoriano. ¿Ya? Entonces, miren, era el juego perfecto. Los que entendíamos, sabíamos que estaba listo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo dijimos en su momento. Viene el 1 de marzo y entonces el 1 de marzo dice, ya avanzamos nosotros, avanzamos con quitarle la posibilidad al Banco Central de que pueda utilizar el ahorro nacional. Y eso lo hicimos nosotros, solitos lo hicimos, nosotros somos pepa, cráneo. Lo hicimos solitos, ¿verdad? Y viene el complemento de medidas. Y comienza el cambio del en términos legales, el cambio del COPLAFIP, el cambio de ¿cómo se llama? El Código Monetario Financiero, toda la parte legal que necesitaban, ¿sí? Empieza que el Estado obeso, empieza que el ISD impide los precios de los servicios, una serie. Entonces, si uno sigue, va viendo qué es lo que está. Y entre eso es el subsidio. ¡Pum! Octubre. El pueblo le dijo, no señor, usted no me lo toca. Y no por irracionalidad. Yo te voy a poner un tema clarito. ¿Por qué justifica esa misma carta el hecho de precarizar y flexibilizar los salarios? Porque no somos competitivos internacionalmente. Chuta, no es el Ecuador el que está bien, es el resto de países que matan de hambre a sus asalariados el que está bien. Somos nosotros los que tenemos que reconocer. Lo que debería ser como organismo internacional y en todo el mundo entero, es decir, apoyemos a Ecuador. Porque Ecuador ha sabido reconocer que el trabajo no es una mercancía, que el trabajo es un derecho. ¿Te das cuenta? No, apoyan al que precariza, al que es indigno al trabajador. Muy bien, entonces nos dicen, es que Ecuador no es competitivo, y no es competitivo porque tiene un salario muy alto. Y bueno, y yo les pregunto, ¿y el subsidio qué es?
cuando quita el subsidio de gasolina, ¿qué vamos a tener? ¿O ustedes creen que nos vamos a quedar con el 1.75 y el $1? No, señor, en primer lugar, todavía no se nos dice la fórmula. Segundo lugar, ya nos lanzaron es increíble, ¿no? Moreno lanza y dice, ¡ay, se acaba vamos a bajar $1, 1.75! Y acto seguido, no explica nada más, acto seguido, Ecoavisa, ministro de Energía, ¿y qué hace? Comienza a ampliar el tema. Y resulta que el gran cambio consiste en poner el precio de las gasolinas a regulación del mercado. A él sí lo explica de esta manera, pero todos sabemos que es el mercado, que el mercado es perfecto. Pero no solamente ese, dice, y está asociado con una gran cosa, que se pueda importar libremente el combustible. Listo. Inicio de la privatización del sector de los combustibles. ¿Te das cuenta? Pero aquí solamente termino nada más para que no se quede la idea. Déjame terminar la idea. ¿Por qué? Porque en un caso, ¿qué va a pasar? Significa que de aquí a la vuelta de la esquina vamos a comenzar a sufrir las subidas de los combustibles. Y eso significa ataque de la estructura de costos de nuestros productos. ¿Qué significa eso? Baja competitividad. Entonces, por un lado, tenemos que proteger la competitividad, pero el otro, no importa. Y lo que es peor, pues, a ver, en este momento, estamos sufriendo ahora estamos comenzando a despertar de qué significa realmente la dolarización, de qué significa, por ejemplo, otras cosas como tener por el lado positivo, tener en la Constitución la voz de la naturaleza. Recién estamos asimilando conceptos importantísimos que vimos el cambio la vez pasada. Y en el caso de la dolarización, uno de los principales elementos que hace no competitivos nuestros productos es cada vez que tenemos las crisis y el resto devalúa. Y lo peor es que no nos hemos dado cuenta. ¿Cuándo comenzó este proceso de crisis acelerados? En el 2008-2009 se decía la mayor crisis en 30 años. La siguiente, ¿cuándo fue? 15-16. ¿Cuántos años? 7. ¿Y la siguiente cuánto? 18. 3 años. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que, en definitiva, es un modelo caído y lo que están haciendo es parchando un modelo, tratando de sostenerlo. Y ese es todo el tema, desde el punto de vista económico. Pero claro, siempre nos lleva a discutir elementos. Perdón. ¿Qué va a pasar con los combustibles en el futuro? ¿Cómo miras? O sea, tú no puedes tener un precio del petróleo todo el tiempo a $20 el barril. A ver, el mercado petrolero es un mercado bien complicado de proyectar. Yo te cuento mi historia en el año 2008-2009 frente a la crisis. Yo cuando hice la proforma en 2009, única y exclusivamente arriesgándome, proyecté los 3 primeros meses. Y de ahí en más dije que era una proyección, mantenía esos precios y que iba a ir corrigiendo. Gracias a Dios me equivoqué con 0,001 centavos, te cuento. Gracias a Dios. Entonces, y fue motivo, y estas cosas se las cuento para que vean cuál es el ambiente en cómo uno se maneja, ¿no? Y fue motivo de una pelea y por eso pude obtener la carta del artículo 4 y que nos dieran la posibilidad de podernos endeudar, porque acuérdense que estamos renegociando la deuda y demás con el Fondo Monetario Internacional para que sea el BID. ¿Por qué? Porque no es que un funcionario de Quinta del Fondo Monetario Internacional me dijo que mis proyecciones estaban malas en el campo petrolero. Y claro, se te cae todo el presupuesto, ¿no? Y le dije yo, ¿por qué? Hasta que me dijo percepción. Oí percepción yo y no lo dejé levantar. Y dije, usted no puede venir por percepción a tirar un trabajo de la ministra que es técnico. Al día siguiente Izaguirre me dio, porque no lo dejé levantar. Entonces, para que vean ustedes cómo uno maneja, en qué ambiente se maneja uno, ¿verdad? Entonces, a ver, el mercado petrolero es un mercado bien complicado. Mira que yo he tenido la oportunidad, porque fui también delegada de la mesa económica de la OPEP, delegada del Ecuador de la mesa económica de la OPEP, y por más de que tú intentas evidentemente conocer y comienzas a conocer un poco más, es un tema en donde tienes que tener una expertise muy, muy grande. Y tienes que, como yo digo, desayunar, almorzar y cenar petróleo. Porque adicionalmente, el problema es que no tienes en temas de precios y demás, todos sabemos que existe un grupo internacional que es el que maneja todas estas funciones. Entonces, es algo que a lo mejor técnicamente, racionalmente debería funcionar de una manera,
pero políticamente y convenientemente, ¿no? Termina siendo los resultados de otro. Entonces, ese panorama hace muy difícil realmente, esa especulación hace muy difícil que tengas una posibilidad de proyección futura. Sin embargo, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer como ecuatorianos? Porque aquí lo que hay que entender es que nosotros somos gente de a pie. Entonces, lo que tenemos que siempre es utilizar las herramientas que tenemos los ciudadanos de a pie. Porque aquí no somos ni brujos, ni somos del grupo de los poderosos, entonces no podemos utilizar, como ellos sí utilizan, información privilegiada. El pueblo no tiene información privilegiada. Entonces, ¿qué es lo que haría uno como para tener una idea? Primero, escuchar al ministro. Y en esa entrevista el ministro dice, ¿qué pistas nos da? Nos dice que la banda no es fija, que la banda es movible, que el horizonte que tenemos de seguridad de que la banda, de que el precio permanezca es apenas un mes. Es decir, ya ahí tienes dos elementos importantes. Primero, sabes que se va a mover en el tiempo. Y tercero, sabes que ese precio, la posibilidad de que tú planifiques es solamente por un mes. No te dan la fórmula. Por lo tanto, tienes que mirar a qué existe. Tienes que mirar a la fórmula que hoy existe de entrega, que no tendría muchos que cambiar porque los factores son más o menos lo mismo, ¿no verdad? Pero entonces dices, muy bien, como el ancla es el precio del WTI, ¿qué tengo que hacer? Mirar cómo ha sido el comportamiento del WTI, aún a sabiendas, y ahí viene el problema, que eso es un comportamiento que mañana se le ocurre a uno de estos dueños del mundo decir, se me baja y se bajó, se me sube y se me subió. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ver cómo se comportó en los últimos 2 años más o menos, ¿no verdad? Y ahí tú tienes un precio. El más alto de los últimos 2 años es 71 y algo. Y el más bajo es 40 y pico y algo. ¿Cómo sale? ¿Con qué precio sale? El 1.75 y el 1, a sabiendo que ahí también hay un componente de orden político, pues no, ya sabemos, porque tenían que ponerle el caramelito a las medidas, ¿no verdad? Entonces, ¿cómo sale? Sale de un precio del barril $32. Si esto fuera por regla de 3, pues ya te imaginas, pues no, el caos. Pero como no es por regla de 3, sino que es por una fórmula, yo hasta que no se conozca la fórmula no me atrevo a ponerle número. Pero sí le digo a la gente, escúcheme, estos son los elementos. ¿Usted cree que con $1 de 32, si llegáramos al máximo de los 2 años, 71, vamos a tener unos 75 y $1? No, pues. ¿Va a ser bajito el movimiento? No, pues. ¿No ve que qué es lo que ocurre? Le dice él que la banda sirve para cambios abruptos. Claro. Mire, mi querida Joana y mi querida Juan Cristóbal, yo soy una mujer que mido algo que en el promedio ecuatoriano se dice que soy más alta que baja, ¿no verdad? Entonces, si yo traigo a un pigmeo, me va a decir, eres gigante. Pero si me voy y traigo a un nórdico, me dice esta enana. Es relativo. Entonces, el problema es que no nos dicen cómo va a entrar a funcionar ese cambio abrupto en el techo y en el piso. Cuando entran a funcionar. Pero adicionalmente hay otro tema que el balbuceo del ministro ya, porque dicen que hay que entender y hay que saber leer entre líneas y leer las expresiones de las personas. Entonces usted me ve a mí efusiva, ¿sabe por qué? Porque yo no tengo temor, no tengo raba de paja, entonces por eso soy así, como soy, ¿no? Ustedes están ahí, no voy a decir felices de la vida porque ninguno en este momento en el Ecuador estamos felices de la vida, pero están tranquilos, pues. ¿Por qué? Porque saben que están haciendo lo que corresponde, ética, moral, honestamente, pues, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve que alguien balbucea, y encima con la prensa amiga, pues, ¿no? Ya hay problemas. Ya hay problemas. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que dice, no? Y dice, cuando le preguntan, dice, bueno, pero
¿qué pasó? Pues ¿con quién conversaron? Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Con quién conversaron? Ese era el sentido de la pregunta. Y entonces él le dice, no, dice, desde octubre hemos venido conversando con cantidad de organizaciones sociales. Y le dice, sí, pero ¿cuáles? Póngale el nombre. Bueno, lo que más nos interesa es el transporte. Ajá. Ahí tienes una pista. Ahí ya sabes. ¿Por qué? Porque el tema es que se supone que esta banda que debe proteger los cambios abruptos, ¿no verdad? Que debe proteger los cambios abruptos, debe entrar a solucionar el subsidio focalizado, pero el subsidio focalizado no solamente para los transportistas, pues. Y a ese gremio ni me lo toquen porque tuve dos años impedida y todavía aparece, pues, ¿no? Pero no es por eso, sino que yo creo que ellos tienen que ser, por supuesto que sí, que tiene que considerarse, pero escúcheme, ¿dónde están los pequeños agricultores? ¿Dónde está la gente que vive del transporte menor, sobre todo en la ruralidad? ¿Ah? Entonces, resulta que no sabemos a quién se va a subsidiar focalizadamente, no sabemos cómo se va a subsidiar. Entonces, con ese panorama, mi querido Juan Cristóbal, JJ Lloret, ¿no, verdad? ¿Usted cree que el pueblo ecuatoriano tiene que quedarse tranquilo? No, pues tiene que salir a la calle y así como yo el día domingo que le di como bombo en fiesta a mi ollita con mi mazo de cangrejo. Protestar, pues. ¿Sí? Economista, muchas gracias. María Elsa, por favor, economista es una casualidad. María Elsa. Ya para ir cerrando, porque ha sido súper interesante conversar con usted, sobre todo con ese diálogo tan franco que ha tenido con nosotros, con todo este escenario, con esta crisis económica que tenemos, sumado al tema de la pandemia, que por supuesto es doloroso, pero que ya en este punto creo que la pandemia fue una excusa para aplicar la receta del FMI, duele decirlo, pero es así. ¿Qué nos espera a los ecuatorianos? ¿Qué nos espera en el tema económico, incluso hasta en el tema político que tiene que ver también? Ya estamos cerca a un proceso electoral en el 2021. Bueno, yo soy de los economistas que cree y que nos hemos expresado diciendo que el tema técnico no es que no deba existir ni no lo debamos pensar, sino que ha tomado mejor dicho, ha dado espacio para la primera medida económica que tenemos que tomar, que se llama una medida política de decir, tenemos que cambiar al tomador de las decisiones políticas. Independientemente, mi querido Juan Cristóbal, que sea él o que sea cualquier persona la que esté tomando las decisiones. Pero en todo caso, la primera medida que debemos tomar es realmente cambiar a quien está decidiendo. Eso porque de nada nos sirve tener un conjunto de propuestas técnicas si no se pueden aplicar. El panorama para los ecuatorianos, yo creo que el panorama para los ecuatorianos es nuevamente la demostración, como bien lo dijo al inicio de la entrevista Juan Cristóbal, la demostración de que hoy las manuelitas y los próceres, como el nombre que querramos ponerle para los varones, tienen que salir adelante y decir nuevamente, estamos luchando por la independencia. Yo creo que eso es lo que nos toca. ¿Sí? Y gracias por la entrevista. Yo también queríamos agradecerte por la frontalidad con la cual abordas los temas y sobre todo por la sinceridad que le transmites al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por acompañarnos en Brújula 593. Ojalá podamos contar en una nueva ocasión con tu presencia. Te agradecemos, María Elsa, y te mandamos un abrazo a la distancia. Por supuesto, gracias a ustedes y encantada siempre a la disposición. Un abrazo. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.